Cristo. Que Dios les guarde grandemente. Yo quiero decir algo en relación con el camino. En esta tierra, para el ser humano trasladarse de una parte a otra, una población, a un país, donde quiera que sea, hay muchos caminos, autopistas, caminos, rutas de aviones, que son necesarias para que uno se pueda mover en lo material. Para llegar a Dios, Jesucristo es el camino, teniendo en cuenta lo que dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la respuesta para nuestra salvación, para llegar al Padre. El ser humano, con su buena voluntad, con sus buenos deseos, si no fuese por la intervención de Jesucristo, no podría llegar a la salvación. Dios lo ha determinado así. Y para justificarse el ser humano, para llegar a la salvación, siempre es Jesucristo. Él nos justifica. Él nos redime, nos limpia. Esto y los que estamos en esta tierra lo tendríamos que entender así. Si en mí hay el deseo de llegar a la salvación, yo lo tengo que entender así. Empezar por Jesucristo. Si también tenemos en cuenta lo que dice en 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice: ser imitador de mí como yo de Cristo. En nosotros tiene que estar el deseo de imitar a Cristo, pero no es fácil. Yo tengo que entenderlo, que Jesucristo me da a mí la oportunidad, me va a dar el apoyo, va a ser favorable para mis deseos, para que yo tenga ese encuentro con Él, cuando yo parta de esta tierra. Para nosotros los que estamos aquí en esta tierra, lo tendríamos que entender así, que tenemos que empezar por Cristo, imitar a Cristo. ¿Cómo vivió Jesucristo? Él despreció una serie de cosas que nosotros las justificamos y las albergamos. Él abarcó la pobreza. Nosotros no. Frecuentando la iglesia, lo queramos entender o no, nos envolvemos en lo material. Y hay veces que el ser humano lo justifica, lo ve normal. Por eso yo tengo que estar muy claro en mi fe, que en mí tiene que haber ese deseo de tratar de evitarlo a Él. Él no perdía el tiempo en las cosas que nosotros perdemos el tiempo. Para Él sobraban las inmundicias, los recreamientos, una serie de cosas que nosotros estamos envueltos en todo eso. Contradictorio. Pero los humanos somos así. Casi todo el tiempo estamos contradiciendo el Evangelio de Jesucristo. Y Él es la respuesta para este mundo tan sufriente, tan confundido. Los humanos lo tendríamos que entender así, pero no es así. Porque nosotros predominan nuestros pensamientos, nuestros argumentos, nuestras teorías, nuestras mentiras. Yo tengo que estar claro que soy criatura de Dios y a través de Jesucristo, de su Evangelio, Dios me da la oportunidad de llegar a la salvación. Esto los humanos lo tendríamos que entender. Sería bueno que nosotros hubiese ese deseo de imitar a Cristo, de seguir sus normas,
No son nuestros pensamientos, no son nuestras teorías, nuestras determinaciones. Es lo que Dios ha determinado. Al ser humano le es muy difícil llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso yo tengo que estar claro en mi fe que tengo que empezar por Cristo. Es la respuesta para esta humanidad que no sabe a dónde va. Pendientes de los proyectos, de lo material, lo consiga o no lo consiga. Ya lo he dicho otras veces, para mí el proyecto más grande es depender de Dios. Pero los humanos, dejándonos llevar por nuestros pensamientos, no lo entendemos así. Porque dependemos de sí mismo, de nosotros mismos. Yo tengo que depender de la palabra de Dios. Si yo lo entiendo así, si en mí hay voluntad de vivirse el Evangelio de Jesucristo, va a ser muy eficaz para yo saberme comportar. Una multitud de personas no saben cómo se están comportando, porque Dios no les dice nada, solamente lo que pueden ver, tocar, disfrutar. Esa es la actitud de muchas personas que proceden de esa forma negativamente delante de Dios. Por eso en este caso, mis argumentos, mis teorías, mi fe no cuenta. Es lo que Dios ha determinado. El Evangelio de Jesucristo. Pero eso a mí me va a privar de muchas cosas. Hoy yo he llegado a la conclusión que muchas personas no se privan de nada. Jesucristo se tuvo que privar de muchas cosas. Sus seguidores. No es fácil. Pero si yo quiero tener parte con Jesucristo, lo tengo que entender así. Para mí lo más importante tiene que ser servir a Cristo. Tratar de imitarlo. ¿Cómo vivió Él? Él no perdía el tiempo en las inmundicias, en una serie de cosas que a nosotros nos esclavizan. El ser humano hoy, una multitud de personas, está esclavizado o esclavizadas muchas personas de lo del mundo. El que ama las cosas del mundo, el amor de Dios no mora en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Nosotros tenemos que estar claros, romper con esas cosas que son el impedimento para agradar a Dios, para seguir sus caminos, para que algún día tenga un encuentro con Jesucristo cuando muera. Y también tenemos en cuenta lo que dice en Apocalipsis 3:21. Dice Jesucristo: yo vencí al mundo y me junté junto de mi Padre. Si ustedes vencen al mundo, se juntarán junto de mí. Eso tendría que ser para nosotros luz, estímulo, que tenemos que vencer al mundo. No es fácil. Pero Jesucristo nos va a dar la luz, la fuerza. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y hoy una multitud de personas desconocen lo que estoy diciendo. No me quiero dar de entendido con esto que digo. Pero esa es la actitud de muchas personas que el Evangelio de Jesucristo no le dice nada. Nosotros los humanos tenemos que estar claros que tenemos que depender de su Evangelio.
Si también tenemos en cuenta lo que dice en el Salmo 101, versículo 6, los que caminen mis normas, algo así, serán mis discípulos, serán mis ministros. Si hoy muchas personas viviesen lo que dice ese salmo, serían usados por Dios, pero ellos no se dejan usar. Hoy muchas personas no se dejan usar porque no permiten que entre en ellos la palabra de Dios. Dios es muy claro en sus normas y Él con estos versículos nos da la oportunidad de que entendamos cómo debe ser nuestro comportamiento. No es lo que hay en mi mente, no es lo que en la calle me divulgan. Es el Evangelio. Si Dios lo ha dejado, es porque el ser humano necesita conocerlo y vivirlo. Todo estriba en que en él haya la voluntad de vivirlo, de llevarlo a la práctica. Y entonces su vida va a tener éxito. Pero muchas personas el éxito no lo entienden así. Es en los proyectos, en el bienestar, en surgir los proyectos, acumular dinero. Lo bueno es que yo acumule frutos, buenas obras. Eso es lo que a mí me va a acompañar el día de mi partida. Esto todos los humanos no lo entienden. Porque ellos están cegados por lo del mundo. Pero en este mundo no hay paz. Tribulación, sufrimiento, enemistades, conflictos. Eso es lo del mundo. El ser humano tendría que entenderlo eso así. Que tiene que depender de Dios. Que el primer lugar en su vida lo ocupe Dios. Antes que lo que el mundo me ofrece. Pero todos no lo entienden así. ¿De qué le sirve al ser humano tanto intelecto, tanto conocimiento, si está despreciando la palabra de Dios, la salvación? Dios quiere que yo lo entienda, que para mí lo más importante sea vivir como Dios quiere. Si también tenemos aquí lo que dice en el Salmo 119, versículos 5 y 6, dice así: ojalá se firmen mis caminos en la guarda de tus mandamientos. Cuando yo atienda todos tus mandamientos no seré confundido. Así lo dice en ese salmo. Eso para nosotros tenía que ser motivo de reflexión. Que cumplamos los mandamientos. Hoy muchas personas están confundidas. No saben a dónde van. Pendientes de lo material. Quizás en esta vida que Dios les ha concedido puede que sean en algún momento felices, pero eso es limitado. Pero la paz, la felicidad que Jesucristo compró a precio de sangre va a ser para una eternidad para aquellas criaturas que dependen del Evangelio de Jesucristo. También este salmo, en el versículo 9, dice allí: ¿cómo guardará el joven su camino? Algo así viene diciendo, guardando su palabra. Para yo mantenerme en la fe, tengo que guardar su palabra, sus mandamientos. Si Dios ha dejado esos mandamientos, es porque el ser humano necesita conocer las normas de Dios. Hoy los jóvenes en las universidades les tendrían que divulgar todo eso para agradar a Dios, guardando los mandamientos. Pero lamentablemente eso no les dice nada de todo eso. Si también tenemos en cuenta en este mismo salmo, en el versículo 29 dice allí: sácame del camino de la mentira y atórgame la gracia de tu ley.
El salmista estaba muy claro. Él conocía sus errores. Él entendía que no estaba agradando a Dios. En él había ese deseo de cambiar, de salir de su situación, de sus caminos, que no eran los caminos que Dios había trazado. Pues nosotros muchas veces podemos caminar en esos caminos que nos distancian de Dios. Por eso yo tengo que estar claro de escuchar su palabra, de llevarla a la práctica. Y eso a mí me va a proporcionar la paz, la salvación. En este mismo salmo, por los versículos 105, dice así: tu palabra es para mí una lámpara, luz de mi sendero. Así lo dice, declaro. La palabra es la luz que hoy los humanos necesitamos, conducirnos por su palabra. Todas las personas no lo entienden así, porque el ser humano, esta es mi creencia, pone su mirada en lo que el mundo le ofrece. Con eso se conforma. No piensa que un día tiene que dejar esta tierra y tendrá que rendir cuentas a Dios. Y la justicia de Dios nadie la puede burlar. Los humanos tendríamos que llegar a esa conclusión, que tendremos que comparecer ante ese juez. Él ya tiene archivada mi vida, lo positivo y lo negativo. Nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. Que nosotros haya el deseo, la voluntad de cumplir las normas, de agradarle a Dios. Si yo cumplo los mandamientos, yo voy a agradar a Dios. Dios se complace en las personas que son humildes, que le cumplen a Dios. Pero pienso que no son muchas, porque el ser humano casi todo el tiempo va en lo suyo, pendiente de lo material, pasajero y engañoso, mientras que Dios me ofrece la posibilidad de estar una eternidad en su presencia, sin sufrimientos, porque Dios limpiará toda lágrima, todo sufrimiento, todo que venimos arrastrando. En esta tierra venimos arrastrando mucho sufrimiento. Pero Dios es misericordioso, y si yo le cumplo a Él, si me dejo llevar por su palabra, habrá una respuesta para mi vida. Cuando muera, Dios va a dar cumplimiento a su promesa, porque Dios no es hijo de hombre para mentir como yo. Los humanos tenemos que llegar a esa conclusión, que dependamos de sus normas, que caminemos en sus caminos. No son nuestros caminos, no son nuestros pensamientos, teniendo en cuenta lo que dice en Isaías 55, versículo 8 y 9. Mis caminos y mis pensamientos no son los de ustedes. Es verdad, eso es lo que predomina en nosotros. Nosotros tenemos que estar claros que tenemos que escuchar su voz, que dependamos de su palabra, para que Dios pueda llegar con la salvación a nuestra vida, si nosotros cumplimos sus mandamientos, sus normas. Dios espera tal comportamiento de nosotros. Dios quiere que yo lo entienda, que oiga su voz,
Antes que la voz del mundo, en esta tierra siempre nos están divulgando cosas que no siempre son eficaces para nuestra salvación. Nos distancian de Dios. Y nosotros nos dejamos llevar por esos argumentos de ciertas personas. Nos bombardean con la propaganda, con una serie de cosas que nos distancian de Dios. Ahora es mi momento, el de la humanidad, que despierte, que dependa de Dios. Lo dejamos ya de momento.